Esto es Marvel. ¡Oh no! ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar? Durante más de una década, Marvel Studios reinó en la cima de la industria cinematográfica como nunca antes se había visto. Comenzando en 2008 con Iron Man, los éxitos en taquilla continuaron sin cesar. No solo el público amaba cada nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, sino que incluso la crítica elusiva era favorable con cada película. Ningún estudio de cine en la historia había tenido este nivel de consistencia. El logo de Marvel Studios se convirtió en sinónimo de calidad, y el estudio parecía ser a prueba de balas. Hasta que un día, todo cambió. ¿Qué salió mal? Este 2023 pasará a la historia como el año en que Marvel perdió su corona en el reino del entretenimiento. Aunque hubo excepciones como Guardianes de la Galaxia 3 y Loki, las últimas películas y series de Marvel han tenido su primer encuentro con el fracaso. The Marvels es el ejemplo más reciente al tener el peor estreno en taquilla para una película del MCU. Pero no solo eso, tanto la crítica como los fans parecen haberle dado la espalda al estudio que parecía tener el toque de Midas. En este video te contaré un par de razones por las que yo creo que hemos llegado a este punto y el por qué, para poder regresar a su antigua gloria, el MCU, tal y como lo conocemos, debe morir. La primera razón que se me ocurre por la que Marvel está sufriendo tanto creativa como financieramente se le debe a una cosa muy simple. Marvel ha sobresaturado el mercado. Veámoslo así. Las primeras 3 fases del MCU abarcaron casi 50 horas a lo largo de 11 años. Nada mal, pero ahora hablemos de la fase 4. Desde WandaVision hasta el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, tenemos un impresionante total de 50 horas y 21 minutos. Desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, tuvimos contenido de Marvel hasta por las orejas. ¿Y sabes qué? No estuvo tan bueno. Y aparte, ni siquiera nos dio una película crossover como ya estábamos acostumbrados. Incluso podríamos decir que con lo que sabemos de la fase 5, ni siquiera tenemos el inicio de Secret Wars, la película donde se rumora que va a culminar todo esto. La fase 4 pasó en 2 años y se sintió como si estuviéramos atascados en un punto muerto. Y aquí se comprobó también el famoso dicho, más no siempre es mejor, ya que mientras había destellos de grandeza como Guardianes de la Galaxia 3 o Loki, la estrategia de producir cada vez más y más contenido para mantenerse en el top of mind de los consumidores llevó a que la calidad de estas historias sufrieran por consecuencia. Por primera vez vimos cómo la crítica, pero principalmente los fans, se empezaron a quejar del producto que les ofrecían, como sucedió con Thor Love and Thunder, She-Hulk, Ant-Man Quantumania y por supuesto The Marvels. La taquilla no miente, el público decidió votar con su cartera y al parecer, en el caso de las series de Disney Plus, también con su indiferencia, resultando en pobres números para la plataforma de streaming. Esto me dice una cosa, que tanto contenido mediocre ha provocado que la gente ya esté cansada de ver lo mismo de siempre. También ya no es suficiente con que una película o una serie tenga el mentado sello de Marvel para significar que va a ser de calidad. Claro que esto también va relacionado a que el género de superhéroes va en un declive, con Spider-Man Across the Spider-Verse y The Batman siendo las grandes excepciones. Pero seamos honestos, esos personajes ya son incluso más grandes que las marcas de Marvel o de DC, y es muy difícil que lleguen a ser un fracaso en taquilla. Pero si me preguntas el por qué de verdad fueron un éxito, sencillo, son buenas películas. Punto. Aquí los directores y los artistas se tomaron el tiempo de construir algo bueno sin preocuparse por integrar historias ajenas a sus propias tramas y por ende la audiencia tuvo la comodidad de sentarse a verlas sin tener que ver 6 horas o más de contenido previo para poder entender todo lo que estaba sucediendo. Lo que me lleva a otro punto. El MCU ha tomado el peor ejemplo de los cómics, muchas historias y muchos personajes para su propio bien. Las series no solo tienen sus propias tramas, ahora hay que hacer tarea para poder seguir el hilo incluso de la historia general que nos quieren contar de la fase. Por ejemplo, para ver The Marvels ya no basta con ver la primera parte, ya tienes que ver WandaVision, Hawkeye y Miss Marvel para no estar como tonto preguntándote qué es lo que está pasando. Estamos hablando de invertir más de 20 horas de tu tiempo para poder disfrutar una película. Dime qué sentido tiene eso. Ahora compáralo con las primeras fases de Marvel. Solo teníamos los MacGuffin de las piedras del infinito para poder conectar todo y ya, era algo simple pero efectivo.
El desarrollo de los protagonistas era lo que de verdad importaba, y no el tener que planear las siguientes 15 películas en el proceso. También se nos han presentado muchos nuevos personajes para que luego desaparezcan por completo del mapa. Si no, dime qué pasó con Hércules, el hijo de Hulk, cuándo veremos de nuevo a Shang-Chi, o qué onda con Harry Styles y ese enano raro. Ni idea, chance en 5 años sabremos algo. Pero lo bueno es que los X-Men y los Cuatro Fantásticos están por llegar, ¿no? ¡Qué emoción! Not a great plan. Pero unos me podrán decir, bueno, esa es tu culpa porque como fan estás obligado a consumir todo el contenido que te pongan enfrente. Perdóname, pero no. Yo creo que ser un verdadero fan no se mide por la cantidad de contenido que consumes, sino por la conexión personal que tienes con los personajes y con la narrativa. Y si estas historias son mediocres y los personajes son pobremente desarrollados, porque es más importante vendernos otra película como sucedió con Quantumania, pues no sé tú, pero yo creo que el sistema no funciona. Ahora imagínate que estás descubriendo el MCU por primera vez. La puerta de entrada ya se ha vuelto algo innecesariamente confuso y hasta cierto grado intimidante. Es como los cómics. Si quieres leer sobre la historia del Spider-Man actual, ¿por dónde comienzas? Si no, dime, las películas y los cómics son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Marvel Studios está tan empedernido en irse de lleno a un callejón sin salida creativo por el mismo que pasaron los cómics? Y eso que no estoy mencionando otros detalles importantes como la insistencia de Marvel de querer poner una ideología antes del desarrollo de una buena historia, o los dramas tras bambalinas como el escándalo de Jonathan Majors, que al parecer le va a terminar costando su rol como Kang el Conquistador, lo que ha provocado que Jeff Loveness, uno de los guionistas de Avengers Kang Dynasty, ya haya sido removido porque la idea ya es desechar a Kang como el villano principal. O sea, el único plan que Marvel estaba desarrollando con la fase 5 está por hacerse pedazos. Pero bueno, ¿qué puede hacerse? ¿Cómo puede Marvel volver a su antigua gloria? Yo no voy a pretender por un segundo que soy un gran ejecutivo o una mente maestra creativa que tiene la solución a un problema multimillonario. Pero si yo fuera Kevin Feige, con todo y su gorrita coqueta, yo lo que haría sería que una vez que pasara Secret Wars, pausar todo el MCU por 5 años, dejar que el público extrañe la marca y a partir de ahí hacer un reboot completo, comenzar desde cero. Pero si abandonar el proyecto más lucrativo en la historia de Hollywood no es una opción, mi recomendación sería hacer más proyectos como Werewolf by Night. Este tipo de producciones permiten que los cineastas tengan un poco más de libertad creativa al estar enfocados en contar buenas historias que no dependen enteramente de lo que vino antes o las bases que tienen que sentar para lo que viene después. La solución tampoco es la nostalgia como lo quieren hacer con Deadpool 3 o querer traer de regreso a los Vengadores originales como se está rumorando. Si algo nos ha enseñado el cine de superhéroes es que eventualmente el público se llega a encariñar con diferentes versiones del mismo personaje. Ve lo que pasó con Spider-Man, ve lo que pasó con Batman. O sea, muchos decían, por ejemplo, si hablamos de Batman, que el mejor Batman de la historia siempre fue Michael Keaton, pero ¿qué pasó? Después llegó Christian Bale. Y los de Bale decían, no, es que nadie va a ser mejor que Christian Bale, mi favorito. Pero aún así después llegó Ben Affleck y muchos llegaron a decir, claro, cuando se anunció Ben Affleck, muchos decían, no, es que Ben Affleck va a ser un fracaso, que para qué lo contratan, que no sé qué. Pero ¿qué crees? A la gente le gustaron las películas, le gustó lo que estaba haciendo Zack Snyder y aprendieron a aceptar también a Ben Affleck. Y ahora Robert Pattinson, muchos no lo bajaban del vampirito ese de Twilight, pero ¿qué pasó? También llegaron a aceptar, o al menos la mayoría, a Pattinson. Puede que nunca haya un Tony Stark tan bueno como Robert Downey Jr. o un Capitán América tan bueno como Chris Evans, pero está bien, es parte del avanzar. Pero tampoco estoy hablando que siempre van a aceptar automáticamente a cualquier nuevo actor que le pongan a encarnar al mismo personaje, sino ve lo que pasó con George Clooney. A la fecha la gente no lo baja del peor Batman y están en lo cierto. Pero ¿cuál es la diferencia entre un George Clooney y un Christian Bale? La calidad de la película, la calidad del guión, la visión creativa detrás. La gente es más susceptible a aceptar una nueva versión del personaje si la película que están viendo es buena, o una serie, dependiendo cómo lo quieras ver. Pero no podemos decir que Marvel técnicamente no está haciendo nada. Sí ha tomado algunas medidas menos drásticas para abordar todos estos problemas, pero honestamente parecen más como unas medidas a medias. El estudio anunció recientemente una nueva etiqueta llamada Spotlight para títulos que no forman parte de la mayor continuidad del MCU, lo que quiera que eso signifique. Pero Echo, que es la serie que va a comenzar con este sello, fue creada como un spin-off de Hawkeye. Esto parece ser como una contradicción. Tampoco hay que caer en el engaño de que solamente porque una película tiene clasificación R
o C, ya inmediatamente va a ser de calidad, como en el caso de lo que quieren hacer con Echo, que ya incluso en redes sociales muchos dicen, no, qué padre que ya es una clasificación para adultos porque va a ser como Daredevil y no sé qué. Ahí es donde yo meto el freno de mano y digo, a ver, el tono no es lo mismo que la calidad de la película o de la serie. El tono no es indicativo de la calidad. Si de alguna manera Daredevil de Netflix tuvo éxito, no fue porque hubiera mucha violencia o porque los personajes pudieran decir groserías, vamos a lo mismo, fue por la calidad de la serie misma, la calidad del desarrollo de la trama, el desarrollo de los personajes, fueron personajes que nos importaban, por ende la serie tuvo muy buena aceptación, no solamente de los fans, sino también de la crítica. Las primeras fases del MCU fueron un fenómeno irrepetible. Y desde entonces el estudio ha intentado volver a capturar la magia, pero sin éxito. Y créeme que su estrategia actual de contratar a gente sin experiencia al frente de grandes proyectos, o peor aún, que el estudio limite la creatividad de directores talentosos, no ayuda ni tantito. Ahora, si el MCU no tiene nada nuevo o interesante que aportar al panorama cultural, cuenta con una excesiva cantidad de contenido, calendarios de estrenos atrasados por diferencias creativas, escándalos en torno a la explotación del talento responsable de los efectos visuales y más, no es de extrañarse que el público en general finalmente esté perdiendo el interés. Es tiempo de que Marvel acepte que nunca tendrá otro Endgame en sus manos. Además hay que tener algo muy en cuenta, ningún género cinematográfico se puede mantener en la cima de popularidad por más de 15 años. Le pasó a los gangsters de los años 40, le pasó al western en los años 50, incluso le pasó a las comedias románticas a principios de los años 2000. Claro que ninguno de esos géneros ha muerto, pero ya no son los más populares, y yo creo que lo mismo ya le está comenzando a pasar al género de superhéroes y por ende al MCU, el más popular de todas las películas de superhéroes. Eso es hablando de un panorama general de lo que se discute en redes sociales y mucho más, ¿no? Y también de los números en taquilla y todas estas cosas. Pero personalmente yo te puedo decir que no he visto Secret Invasion, obviamente no he visto The Marvels y tampoco he visto la segunda temporada de Loki, aunque ya por lo que están comentando la gente que sí es muy buena, entonces quiere decir que ya ahora sí va para la lista y ya voy a corregir eso y ya lo voy a ver. Pero mi punto es que yo ya me cansé del MCU, yo ya llegué a mi punto límite. Yo creo que tanto contenido simplemente está exigiendo demasiado de mi tiempo y pues como sabes hago estos videos, también tengo mi otro canal de Hello There y de producir tantas cosas, de ver tantas películas para hacer recomendaciones, reseñas y más, pues simplemente seguir el ritmo al MCU ya no se puede, o sea tengo que invertirle demasiado. Y es una pena porque a mí me gustan las películas de superhéroes. No creas que yo nada más veo puro cine de arte o cine clásico a pesar de lo que diga mi playera. Pero es una pena porque ya al ver la calidad como ha ido decayendo, ya es muy difícil para mí emocionarme con un nuevo proyecto. Creo que la última vez que sí me emocioné previo a y disfruté la película fue con Guardianes de la Galaxia 3. Pero por lo que se avecina en el futuro para Marvel, a mí ni siquiera me emociona tanto Deadpool 3 porque no confío en lo que va a hacer los ejecutivos de Marvel. Yo siento que lo van a limitar. Tampoco me emociona mucho el hecho de Kang Dynasty o de Secret Wars, o como te dije antes, que lo más seguro es que Kang Dynasty ya ni siquiera vaya a funcionar como tal. Así que siento que ahorita, si de por sí yo fui muy crítico de la cuarta fase que no tenía rumbo, pues ahora está como que menos. Y pues no sé, siento que ya llegué a mi límite. Por eso es necesario que el MCU como lo conocemos debe dejar de existir y convertirse en algo más. ¿El mundo lo echará de menos? Tal vez, pero el camino actual no es el correcto. Durante todo el reinado del MCU, cada uno de sus lanzamientos, sin importar si los personajes no eran tan conocidos, se sentía como un evento imperdible. Estas eran películas de vista obligada, cruciales para ser parte de la conversación cultural. Puede que la ausencia del MCU deje a los fans más aguerridos o a los entusiastas de los blockbusters genéricos echándolo mucho de menos, pero algunos de nosotros estamos listos para seguir adelante.